Estamos en este momento, en esta búsqueda, y la pregunta de hoy en este tema para reflexionar es, ¿quién guía a quién? Y es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. ¿Quién guía a quién? Es cuando yo estoy en mi casa y analizo, bueno, en esta casa, ¿quién guía a quién? Entendiendo que las autoridades en la casa, los hijos, tienen su lugar en la casa, pero la autoridad de la casa son los padres. Pero en el ámbito espiritual, ¿quién guía a quién en la casa? ¿Quién tiene ese nivel espiritual superior al otro? Porque no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Y usted no puede pretender que en la casa, que en su trabajo, que recibir consejo de una persona que su nivel espiritual es menor que el suyo. O que en la casa quien tome a lo último las decisiones de ella sobre lo que le corresponde o las mejores decisiones para su familia sea el que tiene menos nivel espiritual. Que usted sabe que cada vez que está tomando una decisión es una decisión equivocada, que no está viendo más allá porque no tiene el discernimiento desde el espiritual para tomar decisiones. El Señor nos ha dado poder cuando le recibimos. Y es por eso que yo necesito saber en qué posición estoy. Yo no puedo estar pretendiendo que los demás hagan lo que el Señor a mí me ha mostrado primero. Es decir, puede estar usted casada o casado, puede usted ser la única en su casa que tiene la luz de la palabra. Y usted está pretendiendo que los demás caminen como usted camine. No va a pasar. Los demás no van a caminar como usted camina. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo de la manera que usted ve. Mira lo que dice la palabra y vamos a ella porque nosotros nos sostenemos en lo que dice la palabra del Señor. Y si vamos a Lucas 6 del 39 al 49. Vamos a Lucas, por favor, para que usted lo tenga ahí. Vamos a Lucas. Él es el vencedor. Vamos a Lucas. ¿Y acaso dice? Y les decía una parábola, porque el Señor usaba mucho esta figura literaria, hablar en parábolas, para que las personas entendiesen lo que Él les quería decir. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Analice la pregunta. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Cuando nosotros no entendemos quién guía a quién en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, cuáles son las diferentes posturas y posiciones en la casa. Los dos somos buscadores del Señor, los dos estamos en esa búsqueda espiritual, los dos entramos en ese conocimiento, en esa lectura de la palabra. Ahí las cosas son distintas. Pero no podemos negarnos a una realidad que hay muchos hogares, que hay muchas familias donde unos buscan del Señor, otros no les interesa, donde unos están en esa necesidad, esa búsqueda, donde han entendido ese compromiso con el Señor y donde otra parte de la familia no les interesa. Entonces, usted se está dejando guiar por aquella persona que no tiene conocimiento de la palabra, por aquella persona que no tiene temor al Señor y tu fe se está viendo afectada. Tu fe se está viendo dañada porque tú te empiezas a dejar llenar de todo concepto, de todo pensamiento, de todo negativismo de una persona que ni siquiera conoce al Señor, de una persona que ni siquiera ha entendido lo poderoso que es el Señor. Entonces tú le cuentas a X persona, a tu familiar o a tu esposo, porque puede pasar que sea con tu esposo, puede pasar que sea con tu esposa, que no están en la misma dirección espiritual y no entiende los beneficios del reino, no ha entendido el poder de Cristo sobre tu vida y sobre tu familia. Entonces tú dices, el Señor va a obrar. Ay, ¿cómo así? Usted todo diciendo que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Entonces, cuando yo estoy cimentada en la palabra, cuando yo entiendo qué es lo que el Señor nos ha dado a quienes le hemos recibido, yo no pongo en discusión eso. Por eso la palabra me dice, ¿quién guiará a quién? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Alguien tiene que guiar a alguien, pero si los dos vamos cegados, si usted se está dejando guiar por el ciego de su casa o por el ciego de su trabajo o por el ciego de su familia, déjeme decirle que aunque usted haya recibido del Señor, va
terminar en el hoyo porque se está dejando guiar por una persona ciega que no conoce la palabra, que no ha entendido el poder del Señor. Usted no puede dejarse guiar por una ciega o por un ciego. Eso es imposible porque te vas a ir al hoyo. Vas a terminar en el hoyo. ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, no nos pueden guiar. El que nos guía, y la palabra lo dice en Juan 6:45, y todos serán enseñados por Dios. Todos seremos enseñados por Dios. El Señor quiere a todos educarnos. El Señor quiere edificarnos a todos. El Señor quiere hacer la obra en todos, pero no todos están dispuestos o no hemos estado dispuestos para dejarnos guiar por Él. Por eso yo no puedo dejarme guiar por otro ciego. Por eso es muy complejo cuando usted le está tomando más fácil, am, le está tomando más fácil el consejo a una persona que no es conocedora de la palabra, que no tiene ese temor de Dios, que no tiene esa sabiduría de Dios, que a una persona del mundo, que te está diciendo las... Y a veces, lastimosamente, nos encontramos en la vida con personas que, a pesar de que no han conocido al Señor, son muy acertados en lo que dicen, en esa sabiduría humana, pero necesitamos esa sabiduría sobrenatural. Y también, lastimosamente, hay muchas personas que no han tenido la madurez espiritual y aún viven en esa vieja manera de vivir, que aunque han recibido al Señor, aún no han tenido esa madurez para poder guiar a otros, porque piden un consejo y son tan pesimistas, viven en esa vida pasada, viven en ese pensamiento del viejo mundo, en que esto fue lo que me tocó a mí, esto es la vida que yo tengo. Entonces, debes tener mucho cuidado porque recuerda que puedes estar rodeada de cizaña. No todos son trigo. Hay que tener mucho cuidado. Y eso es en todo el entorno de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con las personas que nos relacionamos. No a todo el mundo se le puede pedir consejo y eso fue una de las enseñanzas que estuvimos la semana pasada. Pero la pregunta en la casa es, ¿quién guía a quién? En la casa y en la familia donde estás, ¿quién guía a quién? Tú no puedes pretender que algún miembro de tu casa tenga reacciones completamente distintas a las que tú tienes, porque nosotros damos el ejemplo. Los que somos conocedoras de la palabra somos quien damos el ejemplo. La palabra del Señor en 1 Corintios 18, 23. 3:18-23. La palabra del Señor dice, nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. El Señor usa mucho esa palabra en este siglo, porque cuando la palabra siempre está hablando en algunos puntos en presente. Y en este punto de la palabra me está hablando en presente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Mire que la palabra, que ahí está escrita hace mucho tiempo, es presente aún, porque aún te está diciendo a ti y a mí que en este siglo, es decir, en el año 2020, no te creas sabia. Ya no la sabemos todas. Es que yo me sé todo. No, no, no la sabemos todo. Y por eso estamos en esa búsqueda constante del Señor, para que el Señor nos siga guiando, para que no repitamos la misma historia, para que no sigamos en el mismo problema, para que le demos vuelta a la página, para que no sigamos en la misma situación porque decimos, bueno, yo otra vez en esto, yo otra vez en esta circunstancia, entonces no nos estamos dejando guiar. Si yo aún sigo dando vueltas en el mismo círculo, si yo aún sigo como el pueblo de Israel, que daba vueltas en círculos y lo que le iba a tomar poco tiempo le tomó muchos años, salir nos puede estar pasando a nosotros. A usted y a mí nos puede estar pasando que estamos dando vueltas en el mismo círculo y algo que nos debía tomar días, semanas o meses, nos ha tomado años porque no hemos entendido que quien nos edifica y quien nos enseña se llama Cristo. Y estamos entonces dejándonos guiar por ciegos y hemos caído en el hoyo. Hemos caído en el hoyo porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
Por eso debemos siempre pedirle guía al Señor. Por eso es importante pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Que cada vez que yo vaya a la iglesia me sienta edificada. Y yo le voy a decir algo. Si usted va a su iglesia y no se siente edificada, déjeme decirle que mire a ver, dígale al Señor, Señor, muéstrame a dónde voy. Señor, muéstrame en qué lugar quieres que yo esté. Porque hay momentos en la vida en que no te sientes edificado, que el Señor, yo quiero ser edificada por ti, por tu palabra. Porque el Señor enseña, edifica en su amor, con autoridad, por medio de su palabra. Entonces, ¿quién guía a quién? Yo necesito dejarme guiar por el Señor. Yo necesito no dar vueltas en el mismo círculo. Todos hemos sido enseñados por Dios. ¿Quién marca la pauta? El Señor. Pero ¿quién pone esa disposición para querer ser mejores cada día? Nosotros. Y yo necesito dejarme guiar por el Señor. Yo no necesito vivir engañada, creyendo que me las sé todas. Podemos ir por la vida, podemos ir en este momento en nuestra casa, en nuestra familia. No es que yo soy la que tengo la voz absoluta aquí, porque yo soy la hija de Dios, entonces como yo aquí el Señor me ha revelado, yo soy la única que tiene la voz y voto, entonces no, tampoco. Hay momentos en la vida que no sabemos qué hacer. Hay momentos en la vida en que decimos, Señor, no sé qué paso tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la intimidad con el Señor. Vamos a pasar más tiempo con el Señor para que el Señor sea aclarándonos el panorama, para que el Señor sea recordándome y rebobinando mi cerebro y diciéndome, no vas a cometer el mismo error que ya vienes cometiendo. Cuando yo empiezo a entrar en esa búsqueda espiritual, el Señor empieza a hablarme audiblemente por su palabra y a decirme qué debo hacer. Yo necesito ser consciente, honesta, reconocer mis errores y saber que el Señor quiere guiarme. Yo no puedo vivir llena de ceguera espiritual y pretender hacer las cosas a mi manera. Cuando yo estoy rodeada de personas que no tienen como ese discernimiento espiritual para darme un consejo, yo necesito ir a la presencia del Señor más seguido de lo que voy porque necesito resolver alguna circunstancia en mi vida. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos resolver circunstancias. Necesitamos decirle al Señor, Padre Santo, yo no me quiero creer sabia en este siglo. Tú me has dado conocimiento, tú me has dado sabiduría, Señor, pero aún necesito más de ti. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir con esto? No significa que es que yo debo vivir llena de ignorancia todo el tiempo. Aquí lo que hace referencia es que, por favor, sé humilde, sé humilde. Dile al Señor, Padre Santo, sí, yo sé, pero yo quiero más. Porque cuando yo me creo muy sabia, porque cuando yo creo que ya me las sé todas, pues yo no voy a recibir consejo. Yo creo que como ya me las sé todas, entonces, ¿para qué yo voy a recibir consejos si es que yo me las sé todas? Entonces yo necesito hacer lo que me dice la palabra. Nadie se engaña a sí mismo. Y la palabra también me dice en otro verso, el que se crea muy firme, mire que no caiga. Y a veces somos muy fáciles a juzgar las circunstancias o los comportamientos de aquellos que nos rodean, que sabemos que no tienen conocimiento de la palabra, que van ciegos por la vida, que ellos no se han dado cuenta que están ciegos y que la que al menos tiene la luz al final del túnel eres tú y yo que estamos en esta búsqueda todos los días, pero que a pesar de que estamos en esa búsqueda, aún no podemos decir que ya no la sabemos todas, que no las sabemos todas, porque el que se crea muy firme, mire que no caiga. Entonces yo necesito, ¿quién guía a quién? ¿Dónde estoy? Y si usted es la que guía, si usted en la casa es la que tiene la luz al final del túnel, si usted en su casa y en su familia es la que Dios le ha dado esa oportunidad de llenarse de Él, usted debe ser muy cuidadosa y debe ser muy cuidadoso en las decisiones que toma, en cómo está mirando al otro, en que no puedes dejarte guiar por el ciego y en que no puedes ponerte a señalar la sabiduría que Dios te ha dado y que te vayas a creer que eres más sabio que el otro, porque entonces ahí perdemos. Cuando yo me creo más sabio que la otra persona que está en mi casa, que yo creo que yo soy la que tengo la verdad absoluta y que la otra está equivocado porque yo soy la que tengo la luz al final del túnel porque he recibido al Señor, peco creyendo que yo ya me las sé todas. No, el Señor quiere que a pesar de que tú tengas la luz al final del túnel o yo la tenga, que siempre dependamos de Él,
que siempre le busquemos para que Él sea quien nos guíe, para que Él siga abriéndonos los ojos, tanto espirituales como físicos, para que podamos ver y podamos guiar a los nuestros en nuestra casa, para que también todos vayamos en esa dirección de Cristo. Porque cuando yo me nublo, porque cuando mi visión se cega, se nubla, porque es que yo sí sé, porque es que ya yo recibí al Señor, porque es que como yo soy la santa de la casa, eso no me permite guiar, porque la palabra me está diciendo, es mejor hacerse ignorante para llegar a ser sabio. Pero si usted y yo nos creemos que ya no la sabemos todas, quiere decir que estamos siendo ignorantes, que estamos igual que la otra persona, porque aquí el que realmente edifica, aquí el que realmente guía, aquí el que realmente nos ayuda a construir todos los días, el que nos enseña es el Señor Jesús, porque todos serán enseñados por Dios y el Señor es quien nos edifica y debemos ser muy cuidadosas y cuidadosos en ello. Porque eso puede ser la piedra de tropiezo por lo cual la familia nuestra, las personas cercanas de nuestra casa, no están viendo ese reflejo de Dios en nosotros y por eso no les interesa buscar de Cristo, porque yo aún me estoy creyendo más sabia que los de mi casa. Y cuando no estoy respetando que los procesos son distintos, cuando yo no estoy respetando que los encuentros con Cristo son diferentes de cada persona y estoy solamente señalando la obra de Dios, entonces no voy a ver resultados. Yo necesito ser honesta, yo necesito ser consciente que así como Dios ha hecho el proceso en mi vida, lo hará con cada uno de los miembros de mi casa. Yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser, pararme en la línea y saber en qué momento estoy de mi vida. Tengo conocimiento de la palabra, gloria a Dios. Voy a mostrarla. El Señor me ha podido mostrar y abrir mis ojos, perfecto. Voy a guiar a los míos, pero en amor, en amor. Yo no puedo guiar juzgando. Yo no puedo guiar señalando. Yo no puedo guiar creyendo que soy superior al resto. Y aunque le voy a decir una cosa, aquí entre nosotros, claro que somos superiores, pero necesitamos humildad. Claro, porque es que, mire, un día podemos ser cabeza, otro día podemos ser cola. Y yo puedo tener mucho más conocimiento que otra persona, gloria a Dios, pero el hecho de que eso me engrandezca, ahí estoy perdiendo puntos. Ahí no me está pudiendo permitir ver la obra de Dios. Claro que un día podemos ser cabeza. Usted puede ser cabeza, no todos podemos ser cabeza y no todos podemos ser cola. O somos cabeza o somos cola. Usted puede ser cabeza en su casa, pero puede ser cola en el trabajo. Usted puede ser cabeza en el trabajo o puede ser cola en la casa, porque siempre estamos sujetos a otra autoridad. Siempre, siempre estamos sujetos a otra autoridad. Entonces, y la autoridad superior a todas es la de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad por excelencia. Entonces yo necesito saber que aunque el Señor a mí me haya permitido conocer muchas cosas, que aunque el Señor me haya permitido revelarme muchas cosas, que aunque el Señor me haya permitido tener un encuentro con Él, de intimidad con Él, y el Señor me haya permitido ver la vida con otros ojos, con unos ojos espirituales, con unos ojos de poder, yo aún necesito entender que quien tiene la parada es Él. Amén. El Señor es quien tiene la parada. El Señor es quien tiene realmente la última palabra en nuestra vida, en nuestra familia. En que si el Señor ha tenido la misericordia sobre nosotros, en lo que nos ha dado, nosotros siempre reconocer que es la misericordia de Dios, que es la benevolencia de Dios sobre nosotros y no creernos superiores a los que están en nuestra casa. Porque Dios también quiere hacer la obra con ellos, pero yo no puedo ser la piedra de tropiezo en mi familia para que Dios no termine de hacer la obra. Y yo no puedo ser esa piedra de tropiezo. Por eso, ¿quién guía a quién? ¿Quién está guiando a quién? Si el que educa, si el que forma es Cristo, ¿yo por qué voy a ser piedra de tropiezo? Si el Señor nos ha dado a nosotros esa sabiduría, pues yo voy a aprovechar esa sabiduría para ser misericordiosa también, para educar en amor a los míos, para saber que si está en pecado, para saber que si está cometiendo error, decir, orar, ponerlos en la presencia del Señor, saber y tener templanza y poder tener esa autoridad en casa y decir, Señor, ayúdame, porque tú eres el único que puede hacer todas las cosas. Yo necesito ponerme en esas circunstancias con el Señor y el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra en su casa con los suyos. Puede que el Señor no esté haciendo la obra en nuestra casa,
porque nosotros hemos sido piedra de tropiezo con los nuestros. No hemos sabido edificar en amor. No hemos sabido decirle a los nuestros, Dios te ama, porque nuestros comportamientos no son de amor. Y si mis comportamientos son de repudio, de ira, de resentimiento, diciendo que soy conocedora de Dios, pues ellos van a decir, yo no quiero conocer ese Dios que usted conoce, porque ese Dios que usted conoce es un Dios que juzga, un Dios que lastima, un Dios que señala, un Dios que murmura, y Dios no es eso. Dios no es eso. Dios es amor. Dios es completamente amor. Entonces, ¿quién guía a quién en nuestra casa? Si usted es la que tiene el conocimiento de la palabra, que el Señor le dé la sabiduría para seguir guiando a los suyos. Usted quiere restaurar su casa, su matrimonio, su hogar, sus hijos. Deje que el Señor sea quien edifique. Edifique de la mano con Cristo. Vea, que sea el Señor que nos ayude a enseñarle a los nuestros. Y la máxima sobre todo es amar al prójimo como a ti mismo. Ama a los tuyos. Si nosotros no somos capaces de amar a los nuestros, y estoy hablando del núcleo familiar, estoy hablando de tu esposo, de tus hijos, estoy hablando de tu casa, no vayas tan lejos, ahí. ¿Qué espera el resto? ¿Qué espera el resto? Si yo tengo que hablar es con mi testimonio, yo tengo que hablar es con ese amor, sabemos que hay gente que no se gana ni un amén, sabemos que hay gente que es terrible, sabemos que hay gente que uno no quiere ver ni en pintura, sabemos porque el mundo está lleno de tantas personas. El mundo está lleno de maldad, de personas que parece ser que nacieron solamente para hacer daño. Hay de todo. Pero el Señor con su infinita sabiduría nos va mostrando qué, cómo y qué hacer, cómo guiarnos. Pero dejémonos educar por el Señor. El punto es que cuando yo me creo más sabia que el resto, que cuando yo me creo más sabia que el resto, también me estoy creyendo más sabia que Dios. Porque yo debo saber que quien me educa a mí todos los días se llama Cristo. Y todos los días estamos en absoluto crecimiento con Él. Amén. Así que la invitación en este día es que te preguntes, bueno, ¿quién está guiando aquí? ¿Quién guía a quién? Bueno, el Señor me está guiando a mí, entonces yo voy a guiar con amor a los míos. El Señor me está guiando a mí, entonces yo voy a hacer lo que el Señor me pide para mi casa, para poder guiar de la manera correcta y no hacerlo como a mí me parece, que es nuestro error número uno. Siempre querer hacerlo como a nosotros nos parece. Y no es como a nosotros nos parece, es como Cristo quiere, que eduquemos en amor, que eduquemos en respeto, que eduquemos en esa empatía por el otro. Pero empatía, no en esa falsa empatía buscando mi beneficio. Pilas, porque hoy se habla mucho de la empatía, pero hay una falsa empatía terrible. Ay, sí, tan empática, yo soy muy empática, ¿sí? Buscando tu beneficio. Ay, solamente hasta que encuentras tu beneficio, solamente eres empática cuando vas a recibir beneficio de eso. De resto no eres empática. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, vamos a orar en esta madrugada y vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres quien guía mi casa. Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego y yo te agradezco, Señor, porque tú has abierto mis ojos para poder guiar a los míos. Pero el hecho que tú me hayas permitido, Señor Jesús, que yo abra mis ojos, no significa que esos ojos que han sido abiertos sean para juzgar, porque a mí no me compete juzgar. A mí me compete, Señor, ser la luz en mi casa, guiar el amor, porque así como tú me perdonaste a mí, perdonarás a mi familia, harás la obra con ellos, harás la obra con ellos. Porque es que si el Señor a ti y a mí nos permitió abrir los ojos, nos ha permitido abrir los ojos para que nosotros veamos de una manera distinta. Porque si nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia no están viendo diferencia en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos ver. Claro, va a llegar un punto en la vida que el ciego, el Señor a ti te abrió los ojos, pero el ciego que tienes tú en tu casa siempre te va a decir, no es que el problema es usted, porque no hay reconocimiento. Y mientras no haya reconocimiento, no hay cambio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar y decirle al Señor, Señor, así como me has permitido a mí abrir los ojos espirituales, Señor, permite que X persona, y la nombra. Cuando estés en oración, habla con nombre propio y háblalo con el Señor. Dice, Señor, mire, Pepito Pérez o Pepita Mendieta necesita, Señor, que tú le abras los ojos espirituales. Señor, que tenga un encuentro contigo. Señor, un encuentro así como tú tuviste un encuentro, Señor, con cada uno de los que tú has intervenido en la vida. Señor, hazlo, Padre, porque lo necesitas.
Señor, yo lo necesito. Y llega un momento en la vida en que necesitamos que el Señor haga una intervención en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, porque decimos, bueno, Señor, si usted no interviene aquí, Padre Santo, esto como que se va a acabar. Mire, a mí me encanta mucho ser muy honesta con el Señor. Y nosotros necesitamos aprender a hablar con honestidad con Cristo. Porque es que a veces nos volvemos muy solemnes en las oraciones, ¿no? Señor, Padre, usted que sí, Señor todo lo conoce, pero el Señor quiere que tú le cuentes, que tú le hables, que tú le digas lo que tú estás sintiendo. El Señor quiere que tú hables con honestidad y le digas, Señor, mira, hay momentos que en este momento, Padre, que si tú no metes tu mano poderosa en este hogar, Señor, este hogar como que va a perder el año. Yo necesito que tú hagas un milagro, que me muestres a mí, Señor, si yo estoy fallando en algo. Padre, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Señor, guíanos, por favor, porque yo sé que tú no quieres. El Señor no quiere que los matrimonios se acaben. Téngalo por seguro. El Señor no quiere que los niños se críen sin hijos, sin padres, perdón. El Señor no quiere que los hijos se críen sin padres. El Señor no quiere que las mamás sean todas empoderadas, bichotas, como les dicen, y vayan yo puedo, yo soy capaz, entonces yo voy y crío solo mis hijos. El Señor no quiere eso. Eso es una idea equivocada que nos vende el mundo. Por eso me dice a mí la palabra que no te creas más sabio de este siglo. No te creas más sabio en este siglo, porque este siglo me está vendiendo una serie de información que lo que quiere es que yo me aparte de la sabiduría de Cristo. Entonces, como yo me voy a apartar de la sabiduría de Cristo, entonces no me voy a dejar guiar por Cristo. Usted no puede permitirse dejar guiar por un ciego, porque los dos van a terminar en ese hoyo. Así que usted necesita decirle, Señor, mi circunstancia de vida es esta. Y uno tiene que ser honesto y hablar desde la circunstancia donde se encuentra. Usted está parada en la línea y su vida es esta. Hoy mi realidad es esta. Tu realidad puede que no sea la mejor, tu realidad puede que esté más o menos, o tu realidad está muy bien, según las circunstancias de cada quien. Pero cada vez queremos otro poquito más porque vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Nosotros no podemos dejarnos guiar por un ciego. Y nosotros no podemos pretender que quien tome las riendas de nuestra casa, quien tome la última palabra en nuestra casa, sea una persona que no conoce de la palabra, que va ciego por la vida. Necesitamos decirle al Señor, Señor, tú eres quien educa. Señor, tú eres quien enseña. Por favor, enséñame a saber cuál es el camino correcto en este momento de mi familia. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Porque sacaron a Dios de su vida. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Por eso. Y hoy los matrimonios se están acabando. Muchísimos, de toda índole. Los tiempos han cambiado y muchos no han entendido que los tiempos han cambiado. ¿Y qué es que los tiempos han cambiado? En que la posición de la mujer es completamente distinta. Y hay pensamiento machista que no deja que entienda esa otra persona que lo que está haciendo con su pareja no es correcto. Entonces, las mujeres necesitan entender en qué tiempo están y no todos los tiempos son los mismos. Por eso la palabra del Señor nos habla en diferentes tiempos. Para el tiempo de hoy, para el tiempo del Antiguo Testamento, para el tiempo del Nuevo, para el tiempo venidero, ¿cierto? La palabra habla en muchos tiempos. Yo debo saber en qué tiempo estoy y cuáles son mis realidades. Sobre mis realidades yo empiezo a sentarme con el Señor, a sentarme sobre la mesa con Él y decirle, bueno, Señor, esta es mi realidad, no me está gustando esta realidad que estoy viviendo. ¿Será que tú me ayudas? Yo sola no puedo, ¿correcto? Entonces necesitamos preguntarnos hoy, ¿quién guía a quién? ¿Quién está guiando en tu casa? ¿Tú o te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Te estás dejando guiar por el Señor? ¿O vas como tu pareja? Los dos no saben ni para dónde van, entonces aquí esperemos a ver qué pasa y esperemos a ver que la divina providencia, a ver qué hace. No, así no es. Así no es, porque nosotros no podemos ir como dando vueltas en círculo. No podemos dar vueltas en círculo. La vida, en estos días puse un post en mi Instagram, el de Carolina Contreras, no el de Poderosa, y decía, no te olvides de tus fallas, porque tus fallas te ayudaron a crecer. Esas fallas que hemos cometido, esos pecados horribles que hemos cometido en algún momento, hoy nos tienen buscando al Señor. Ese problemita que tú tienes hoy, este problema tan impresionante que tienes hoy, te tiene hoy aquí buscando. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo educa, el Señor sabe cómo edifica. Estás aquí también porque
Has entendido la bendición del Señor, has entendido la benevolencia de Dios y dijiste, definitivamente con tantas cosas que he vivido en mi vida, entendí que mi mejor opción es seguir buscando de Cristo porque Él sí me guía. Estoy aquí porque veo las bendiciones del Señor y cuando yo conozco los beneficios del reino, no los pongo a negociar. Así que el Señor hoy nos sigue educando, nos sigue mostrando que a pesar de que nos ha abierto los ojos, aún necesitamos de su presencia y no podemos permitir dejarnos guiar por ciegos y tampoco ser esas ciegas que vamos creyendo que ya no las sabemos todos, porque no las sabemos todas todavía. Estamos en ese crecimiento, en esa búsqueda. Amén. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su poderosa palabra. No nos conformemos a este siglo, dice la palabra del Señor. No nos conformemos a este siglo. No se conforme. Dios no quiere hijas conformistas. No se conforme. Hay algo en su casa, hay algo en su familia, hay algo en su hogar que no le gusta, pues sacúdase y vaya a la sabiduría de Cristo y dígale, Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, seguramente me está faltando visión. Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Señor, si tengo la visión corta, Padre Santo, amplíamela. ¿Y dónde la amplío? En la presencia del Señor, en la única manera para poder tomar decisiones acordes que Dios quiere para usted y para mí en nuestra vida. Nosotros no podemos ser los pobrecitos. Pobrecita yo, que pesar de mí, no, yo no soy ninguna pobrecita. Yo soy la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo lamento. Y cuando usted sabe usted quién es, usted se para en su posición, en la suya, el que es hija del Rey de Reyes, el que va a resolver, el que va a hacer, pero usted se va a dejar guiar por ese poderoso, único, verdadero. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su poderosa palabra que nos habla y que nos ama. Yo estoy completamente segura de eso, no tengo duda, que el Señor ama a quienes le buscan, que el Señor ama a quienes de corazón real. Si usamos la mentira para llegar, usaremos la mentira para mantenernos. Pero los hogares, las familias, los hijos de Dios no necesitan vivir bajo mentiras, necesitamos vivir bajo realidades, porque el Señor sí conoce la realidad de tu corazón y la del mío. Así que busquemos del Señor, dejémonos enseñar por el Señor, edificarnos por el Señor y que el Señor abra nuestra mente y nuestros ojos espirituales y físicos para que podamos ver como Cristo quiere que veamos. Amén. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta madrugada, te damos gracias en este tiempo. Tú conoces las peticiones de cada una de las mujeres que están allí conectadas, conoces sus hogares, sus familias. Señor, cualquier problema, dificultad, Santo Dios de Israel, cualquier síntoma de ruptura de matrimonio, Señor, por favor, dale la sabiduría a esa mujer. Tu palabra lo dice y tú nos has dejado ese legado que la mujer sabia edifica, pero la mujer sabia, Señor, y permítenos entrar en esa sabiduría, Señor, entrar en ese reconocimiento que necesitamos llenarnos de ti. Padre Santo, no debemos conformarnos a este siglo, no debemos creer que ya sabemos la sabiduría de este siglo, no, Señor, necesitamos seguir llenas de ti, de tu presencia, Padre, para seguir edificando a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia, a nosotras mismas, Señor, porque tú eres quien educa, tú eres quien enseña, tú eres, Señor, quien nos enseña a diario, pero permítenos, Señor, Padre, a por aprender, Señor, a buscarte cada día. Guarda, Señor, los hogares, guarda cada mujer que entra en esa búsqueda contigo. Señor, tú eres el último y el único que tiene la poderosa realidad y verdad para nuestra vida. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Bendigo mi vida, Señor, porque yo sé que tú quieres bendecir mi vida, Señor, y lo digo, Padre, porque tú nos has dado ese poder, Señor, de bendecir con nuestras palabras. Usted debe bendecir su casa, bendecir su familia y dice, Señor, bendigo mis hijos, Señor, bendigo mi esposo, bendigo mi hogar, Señor, bendigo mi familia, mi hogar, lo mío, lo que nos has dado. Señor, tú lo bendices y yo también con mi boca la uso para bendecir, Señor, y no maldecir. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias, Padre, porque tú eres, Señor, quien tiene el control de todas las cosas. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Comparte este video
este devocional con alguien que lo necesite. Así que un abrazo gigante, siendo la voluntad del Señor. Nos vemos el viernes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Sea el Señor Jesucristo bendiciendo tu vida, bendiciendo tu familia, bendiciendo tu casa. Bendícete también a ti, háblate bien a ti. Ten conversaciones contigo y con el Señor poderosas. Esas conversaciones que nos nutren de Él porque lo necesitamos. Por favor, saca todo pensamiento negativo de tu mente, aquello que no te deja crecer, y no permitas que todo pensamiento negativo de aquellos que no conocen al Señor y que no han tenido encuentros con Dios aniden en tu mente y en tu corazón todo pensamiento de frustración, de derrota, porque realmente los únicos pensamientos que deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón es la palabra de vida, y esa palabra está aquí, así que a guardarla. Un abrazo gigante, bendiciones, Dios les bendiga, bendiciones Gina, bendiciones a todas, un abrazo, nos vemos el viernes, amén, en un nuevo devocional. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios, con tu voz radio.